Muy bien, bueno, tenemos ahora un diálogo con dos referentes de la demoscopia acá catalana. Voy a presentaros brevemente. Eh, bueno, vamos a hacer como dijimos, un diálogo sin moderador. Pues, ¿cómo lo ves, Ángels? Eh, si quieres, primero empiezas tú y luego sigue Uriol, ¿sí? Los presento los dos y los dejo presentados. Ángels es experta en investigación social y política, presidenta y fundadora de GESOP, empresa de referencia en estudios de opinión. Bajo su dirección, GESOP ha sido pionera en la publicación de datos en abierto y las encuestas prohibidas, entre comillas, en colaboración con el periódico. Desde el 2008 dirige los Breu de Dadas de GESOP, análisis clave tras cada jornada electoral. Y por otro lado, Uriol Bartumeus es politólogo, director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, el ICPS, profesor del Departamento de Ciencia Política, también de la UAB, y autor del libro El paso del tiempo, relato del relevo generacional en España. Muchísimas gracias, Ángels y Uriol. Ay, gracias. Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Nosotros tenemos que dialogar sobre medios de comunicación, cómo se informan los jóvenes. De todas formas, con los datos que hemos visto ahora, empiezas como un poco desesperanzado diciendo, ¿será la generación Z la que le va a dar la vuelta a todo esto? Y, y me ha llamado la atención un dato que tenía por aquí, que ayer encontré cuando estaba preparando la sesión, y voy a empezar con este dato que no pensaba, que era el tema de los oficios religiosos, que cada vez los jóvenes son menos, ¿no? Cada generación es un poco menos. Pero justo ayer repasando la encuesta de participación política del CIS de diciembre, enero de este año, la pregunta esta de ¿cuándo acudes a los oficios religiosos? Mi sorpresa fue que entre los de 18 a 24 años había un 10% de la gente que decía varias veces a la semana y un 10% más que decía todos los domingos y festivos. Es decir, entre los de 18 a 24 años había un 20% de la gente que decía, de las personas que decían que al menos una vez a la semana asistían a oficios religiosos. Los de varias veces a la semana, única y exclusivamente, eran comparables a los de más de 75 años. Los de más de 75 años lo decían un 14% y después ya venían los más jóvenes. Como solo he mirado esta encuesta y no me ha dado tiempo de ver si es algo que se va repitiendo, tampoco lo vamos a coger como un dato absolutamente cierto, porque tenemos que comprobarlo. Pero en cualquier caso, sí que vemos, de hecho él ha comentado que creo que en Gran Bretaña también había alguna cosa así, y por tanto tendríamos que ver si esto es un cambio de valores, unas nuevas necesidades o un cambio demográfico que está detrás de ello. Pero bueno, dicho esto, me ha llamado la atención este dato, que no iba a hablar de él, pero ha salido y he pensado que era interesante. Bueno, empiezo pues con hablando un poco de medios de comunicación y generación Z. La generación Z pues ya es conocida, ¿no? Son los primeros nativos digitales y por tanto esto ya ofrece en sí mismo el pensar que su socialización ha sido diferente en los diferentes niveles y específicamente en el político. Nosotros hemos hecho varios estudios donde, tanto a nivel cualitativo o cuantitativo, pues hemos estado estudiando un poco este tema. Evidentemente, estamos ante una generación ah, mm, que todo lo que hace pasa por digital, podríamos decir que prácticamente todo, que vive en digital. Todo lo que necesita está a un clic y todo mm, vive, se informa, compra, estudia, etcétera. Todo empieza de hecho, por el móvil. Son prácticamente una generación que ha nacido
con el móvil en la mano. Sin embargo, son una generación que tienen entre 15 y 30 años, ¿no? Y que tienen muy poco que ver los que tienen 15 con los que tienen 30. Mm, Yo que ya tengo unos cuantos años, siempre ha sido una preocupación de cada época, qué está pasando con los jóvenes. Me acuerdo al principio, cuando empecé en esto, que los jóvenes eran los de 15 a 25 años. Después eran de 15 a 30 años. Y ahora los estudios que estamos haciendo de jóvenes ya son de 15 a 35 años. Sin embargo, sin embargo, mm, mm, no son de 15 a 35 años porque los de 15 se parezcan a los de 35, ¿eh? Sino porque hay determinadas cuestiones de hábitos y de vida social, pues que va cambiando o que se va alargando, y también, evidentemente, que se va alargando la esperanza de vida y, por tanto, esto también incluye que relativamente pues cambian las percepciones. Mm, los que ahora tienen 30 años empezaron con Facebook. Ahora Facebook es la red social de los boomers. Cuando decís algo de Facebook, esto es boomer. Pero todos los de la generación Z que tienen entre 25 y 30 años, todos empezaron Facebook y muchos todavía tienen la cuenta. Los de 15 años no saben qué es. Estos directamente dicen boomer. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que estamos ante un grupo de personas que no única y exclusivamente en relación a los medios de comunicación, sino a su propia vida, es un momento muy cambiante de estas personas. Por tanto, una característica es que cada momento vital de estos que estamos hablando entre 15 y 30 años, pues exige, va relacionado con un momento vital diferente, con unos hábitos diferentes, con unas expectativas diferentes, etc. Y por tanto, única y exclusivamente, ya por el periodo en donde están, esto significa también una relación diferente con los medios de comunicación o con las redes sociales, que es su medio de comunicación, pero en realidad Internet o las redes sociales o la relación con lo digital es el mundo, allí está todo. Y por tanto, para saber cómo se distinguen, tenemos que entrar dentro. No sirve, no, la gente se comunica por Internet. Bueno, pero ¿cómo se comunica por Internet? Antes nos comunicábamos por la tele y por la tele pues casi que establecíamos segmentos de población según si veías La Sexta o según si veías Antena 3. O si ibas con un periódico o ibas con otro, pues ahora también se trata de entrar dentro para ver exactamente cómo se relacionan o cómo se informan los jóvenes en este medio. Por otra parte, también es muy cambiante y muy acelerado, y esto sí que es propio de esta época, todos los cambios, no cambia solo su vida, sino que cambia la oferta que tienen en lo digital. Cada día hay una app nueva, cada día hay unos contenidos nuevos, cada día ahora tenemos la inteligencia artificial, primero en general, ahora habrá una inteligencia artificial para cada una de las cosas que vamos a hacer. Es decir, es absolutamente constante. Este cambio constante es la primera generación que lo vive desde pequeño. Lo estamos viviendo todos. En realidad, esto que explico, lo estamos viviendo todos. Lo que pasa es que unos hemos vivido antes otras cosas y ellos única y exclusivamente han vivido estos. Otra característica, la hiperfragmentación. ¿Qué os tengo que decir? La vivimos nosotros, pues ellos con mucha más intensidad. Cantidad de medios, cantidad de apps, tienen fuentes de consumo diferentes, les dan oportunidades, soportes diferentes, horarios diferentes, entornos diferentes. Se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Puedes trabajar, puedes disfrutar, eliges tú cuando haces las cosas. Elige cada individuo a su medida.
que esto sí que lo ha traído Internet, lo han traído las redes sociales y lo han vivido específicamente, pues más que nadie, esta generación. Ello no quiere decir que hay determinados momentos donde determinadas causas sociales o problemas sociales o cuestiones hagan que se reaccione socialmente y conjuntamente. Pero esto de cada uno acabar teniendo, ¿no?, sus propios medios, cada vez es más común. Por tanto, desde algún punto de vista, cada vez se comparte menos, porque cada uno tiene lo suyo, que está en relación con algunas de las cosas que decía Víctor Lapuente. La fusión de funcionalidades, ¿no? Es decir, ahora con el móvil, pues casi puedes hacer 5 cosas al mismo momento, ¿no? Y desde consultar la agenda, hacer formación, expresarme, chafardear, trabajar, ¿no? Y esto, bueno, esto también nos lo han traído a Internet, las redes sociales, apps, etcétera. El móvil, pues claro, lo que nos permite es relacionado con esto. Todo el mundo tiene móvil, todos los jóvenes tienen móvil, desde ya muy jóvenes, y al final es ubicuo, en cualquier lugar pueden hacer cualquier cosa y es individual también, es decir, tienen mucha oferta, tienen cada uno, pueden hacer lo suyo y además lo puede hacer sin que nadie se entera porque lo tiene en su móvil y en cualquier momento. Y quería introducir también pues, el impacto que tuvo la pandemia en todo ello y especialmente en este grupo, ¿no? Fue un impacto de golpe que hizo que la gente joven, que es la que más sale de casa, la más sociable, la que más necesita esto, pues de golpe se quedaron encerrados en casa con sus redes, con lo cual toda este consumo y todo se hizo más individual todavía, es decir, hubo unos determinados hábitos, encerró a más jóvenes en sus habitaciones, porque al final estamos en una edad que la forma de salir de casa, de la familia, estaba en la calle, estaba en casa y estaba en habitación. Esto es muy bonito cuando lo explican en los grupos de discusión, ¿no?, los jóvenes cómo vivieron aquel momento, ¿no? Las relaciones eran todas mediante las redes, pero encerrados en su habitación. Fue un momento, en realidad nos impactó a todos, ¿no? Skype es el más, ¿no? Teníamos Skype para hacer videoconferencias, pero hacíamos poquísimas videoconferencias desde la pandemia. Ya teníamos Skype, o sea que podíamos haber, en cambio, desde la pandemia hacemos videoconferencias 23 cada día. O sea que realmente nos ha impactado a todos, pero en ellos específicamente todavía más. Datos, es que casi no se pueden dar, todo el mundo tiene móvil, hablando de esta generación, todos tienen móvil, todos están en redes, todos buscan información en redes. Otra cosa es si buscan información política o les llega información política. Ya sabemos que ahora la información te llega. También puedes ir a buscarla, pero muchas veces te llega. Y los medios tradicionales tienen un cierto poder todavía, la televisión, en que los temas lleguen a la agenda, pero en cambio los jóvenes no ven la tele es de boomers. Igual mientras cenan, ¿no?, pues con los padres y tal, ven la tele está abierta y es un momento, pero no funciona. En cualquier caso, pues en streaming, algunos programas y tal. Y ya por último, quería añadir un par de datos más también para dar contexto a la generación Z, ahora que estamos hablando, ¿no?, de que son protagonistas en diferentes países que no son los países occidentales. Hemos visto aquí también cómo se distinguía el optimismo de unos
versus el pesimismo de otros. Mm, Quería añadir unos datos específicos que diríamos que lo de las redes sociales, Internet, unen a esta generación, viva donde viva, viva en Marruecos, en Madagascar, en Indonesia o aquí. Todos están en las redes, en Internet, y esto les permite una cierta interrelación, pero algo debe haber diferente cuando bueno, lo que defienden, lo que les preocupa, los sentimientos que tienen, pues es diferente, ¿no? Y entonces quería añadir un par de datos que me parecen interesantes. Cuando la generación Z nació, la gente que tenía entre 15 y 25 años, y 30 años, perdonad, representaba el 25% de la población. Ahora representan el 15% de la población en España. Estoy hablando en España. Pero seguramente es una cuestión que no es solo española, sino que es de los países occidentales. Por tanto, es un grupo es una generación con menos fuerza desde el punto de vista poblacional y donde tiene por delante cada vez más gente y más envejecida. Últimamente pues se está hablando también, ¿no?, de la lucha, por decirlo de alguna manera, intergeneracional entre los boomers ricos y la generación Z o menor pobre. Lo que sí que es cierto es que, bueno, presenta unos equilibrios diferentes, incluso por el peso que pueden tener en el voto. No es lo mismo tener el 25% que tener el 15%. Incluso cuando analizamos y vemos el peso de Vox, después ya hablaremos. Ahora es el primer partido entre los más jóvenes, pero ¿qué peso tiene dentro de los resultados globales de Vox? ¿Por qué los jóvenes se van a Vox? No son los únicos que se van a Vox. Y la otra idea que quería introducir también, que seguramente es la primera generación más diversa desde el punto de vista cultural que tenemos en España, en Cataluña y seguramente en Occidente. El 25% de las personas que tienen entre 15 y 30 años han nacido fuera de España. Por tanto, es un porcentaje que esto hace 25 años no estaba ahí. De hecho, va unido al momento en España. El proceso inmigratorio empieza precisamente cuando empiezan a nacer las personas de la generación Z, justo poco antes del año 2000, así. Por tanto, tenemos un 25% de jóvenes de la generación Z que han nacido fuera de España. Pero además tenemos alrededor de un 15% más que no han nacido fuera de España, pero que han nacido a cabo de que sus padres han llegado aquí, igual llevan 1, 2 o 3 años, y que por tanto tienen un origen y una socialización también ligada a un entorno diferente. Es decir, es una generación muy diversa con ascendencias culturales también muy diversas y que por tanto seguramente también tienen algo que decir, como decía el otro. Ahora son más minoría, ahora son más diversos. Seguramente son dos cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. También son más pobres por esto y más desiguales. Posiblemente estamos ante la generación más desigual entre ella misma, por el hecho de haber nacido aquí o no haber nacido. Ya sabemos que la población inmigrante pues tiene unos índices de exclusión social más alta. ¿Qué impacto tiene esto en las actitudes políticas? Pues seguramente también es importante. Y bueno, le paso ahora la palabra a Oriol y continuamos. Molt bé, gràcies. Am, mm, a ver, yo a riesgo
de repetir algunas de las cosas que ha dicho Ángels, con las cuales estoy muy de acuerdo. Am, y claro, tenemos datos de cómo se informan los jóvenes. Dejadme, ho sento, és que si no rebento. Dejadme decir, hacer mi publicidad. Yo estoy muy en contra de la importación de la tipología norteamericana sobre las generaciones. Lo siento mucho, lo tengo que decir, ya está, ho deixo aquí. Es una batalla perdida, es igual. Lo de la generación Z me parece, no es para l'Àngels, pero me parece una soberana gilipollez. Porque todo viene de la generación X, que la generación X no se llama X por el abecedario, se llama X porque X es la letra de la incógnita, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, llamarle Y y Z las generaciones es de un tontismo monumental. Pero es igual, he perdut la batalla, o sea, ya hemos incorporado estas generaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo histórico de España, pero es igual. Pero yo, si no lo digo, ya sabeu que reviento. ¿Vale? A partir de aquí, mirar, empiezo por el final. Tres cosas importantes, creo yo, que nublan el discurso general sobre las generaciones. Primera, yo creo que cuando hablamos de generaciones y sobre todo de los jóvenes, hay que tirar fuera, eliminar de la ecuación la valoración. Tenemos una tendencia que es muy natural, es muy humana, mira que hi farem, es muy humana pero también es muy de ahora, que es ante cualquier situación y cualquier discurso sobre realidad social, automáticamente proyectamos la idea de, ¿pero esto es bien o es mal? ¿Mm? Y entonces nos lanzamos por la pendiente de el apocalipsis. Hostia, esto de los jóvenes, pero qué mal, ¿dónde vamos? No sé qué. Un moment. Mm, Intentemos no valorar en esta cuestión moral de si bien o si mal. Vamos a intentar verlo, simplemente verlo, ver qué hay. Y no pongamos el bien o el mal, ¿vale? Primera idea. Segunda idea. Los jóvenes son como son porque no pueden ser de otra manera. Usen tu móvil. Ya está. ¿Qué esperamos? Viven en este mundo que no es el nuestro, que ya no es el nuestro, y son fruto de esta realidad. Con lo cual, son así porque no pueden ser de otra manera. ¿De acuerdo? Y tercer elemento, mm, no están condenados a ser así. ¿De acuerdo? Em, de momento lo que estamos viendo son las primeras generaciones digitales, de nativos digitales. Para saber si van a ser así toda su vida, tendremos que mirarlos a lo largo de su vida. De momento su vida es bastante corta, tienen como mucho 30 años. Bueno, vamos a tener que esperar, ya sé que la paciencia es una cosa que en nuestra sociedad ha desaparecido, pero vamos a tener paciencia y ver cómo son a los 50, porque ahora son muy diferentes de cómo eran las generaciones precedentes a la misma edad. Pero tenemos un problema, que es que las generaciones precedentes no eran digitales. Es decir, ha habido un corte muy salvaje entre las nuevas generaciones y las anteriores, de tal manera que no los podemos comparar, que es lo que deberíamos hacer. Es decir, bueno, ¿y los jóvenes de ahora respecto a los jóvenes de hace 30 años? ¿Cuál es el problema? Que es que los jóvenes de hace 30 años vivían en un mundo que es muy diferente de los jóvenes de ahora, con lo cual la comparación hasta cierto punto es imposible. Por lo tanto, vamos a esperar, ya sé que es jodido, pero vamos a esperar, vamos a ver cómo crecen, vamos a ver si se vuelven mejores, digamos. Y vamos a ver si las siguientes generaciones, si también tienen eso. Hay que decir una cosa que es importante, es una generación experimental.
yo creo que no somos conscientes, ahora estamos empezando a ser conscientes del impacto de de lo que llamábamos las nuevas tecnologías o el smartphone en la vida y sobre todo en la vida primera de las personas que han nacido a partir del año 2000, pongamos por caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora empezamos a entender, entre comillas, las bondades y las maldades, más que las bondades y las maldades, las consecuencias de nacer con un smartphone en la mano. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto quiere decir que igual la siguiente generación ya no será o ya no la dejaremos ser como esta, porque igual habremos aprendido de esta nueva situación, de este nuevo mundo que es el mundo de tener un smartphone en la mano. ¿De acuerdo? Bueno, esto era al final y vuelvo al principio. Este era un bonito final de la cosa, pero bueno, creo que es mejor hacerlo así. ¿Cómo se informan? Tenemos datos. Los ha explicado Ángels. Una cosa, las redes sociales y por norma general el smartphone no es un canal de comunicación, es un contenedor. A través del smartphone accedemos a cantidad de canales de información. Con lo cual, cuando los jóvenes nos dicen que se informan principalmente por las redes sociales, no sabemos realmente qué miran. Porque pueden, o sea, a través de un teléfono tú puedes entretenerte, informarte, relacionarte, puedes hacer cualquier cosa. No es la tele, es otra cosa, es otro instrumento. ¿De acuerdo? Es más, cuando les preguntamos en multirespuesta a través de qué canales se informan, sí que es verdad que las redes sociales son lo primero, pero también es verdad que entre los jóvenes o entre la nueva generación existe un fenómeno bastante multipantalla o multicanal. Es decir, sí que se informan principalmente por redes sociales, pero también se informan por páginas web de medios de comunicación, por la televisión. En este sentido, la generación más antigua, la generación de la tele, digamos, es mucho más unicanal. La gente mayor de 65 te dice, me informa a través de la televisión. Punto. Con lo cual, ellos sí que son, digamos, muy hegemónicos en el sentido de que ven un canal, que es la televisión. Los de medio los ves también bastante más múltiples. ¿De acuerdo? A partir de aquí, a ver, algunas ideas que de alguna manera repetiré un poco las ideas de Ángels y las ideas antes de Víctor. Algunas ideas sobre cómo la manera de informar condiciona el mundo y la manera de estar en el mundo. Obviamente, la manera como los jóvenes interactúan con el mundo, que es a través del smartphone, condiciona de alguna manera su manera de estar en el mundo y la manera de entender el mundo. Esto no es nuevo, yo siempre lo digo. También tenemos una cosa que es muy propia de nuestro mundo actual, que es esto de la novedad. Esto nunca había pasado. No, sí, esto había pasado. Esto había pasado cuando entró la televisión. Lo mismo que está pasando con las nuevas generaciones pasó en los años 50-60 con la incorporación de la televisión y con la primera generación de la televisión, que son los nacidos a partir del 60. Por cierto, nuestro baby boom. ¿De acuerdo? Los boomers nuestros, que no son los boomers de Europa Occidental. ¿De acuerdo? Aquella cosa. También, y ya lo hablaremos después, pero la televisión también impacta en la política. Es decir, ahora vemos esta nueva política de Internet y de las redes sociales. Bueno, la política era otra antes de que llegara la televisión. Y la televisión reventó las maneras de hacer política e introdujo unas nuevas maneras de hacer política. Y no solo de hacer política, la clase media es un invento de la televisión.
sea, la televisión transformó completamente la sociedad de la misma manera que la está transformando el smartphone y las redes sociales. En este sentido, podemos ver las transformaciones y decir, bueno, esto sí que ha pasado. Lo que pasa es que pasa diferente, ¿de acuerdo? A mi entender, ¿cómo es este nuevo mundo que es el nuevo mundo de las generaciones nuevas? Mirar, es un mundo instantáneo y esto es fundamental. Es un mundo en el cual la información o la relación con la máquina, el smartphone, es permanente. La relación con la televisión no era permanente porque no la llevábamos con nosotros. La televisión significa un cambio brutal respecto, por ejemplo, al cine, porque la televisión está en casa. Y para ir al cine tienes que salir. Pero la tele estaba en casa, te invadía tu espacio doméstico privado. ¿Qué le pasa al smartphone? El smartphone es un paso más allá, que es que lo llevas encima. La televisión no te la llevabas, la televisión, al metro. Pero ahora vas en el metro y ¿qué ves? Todo el mundo está mirando el smartphone. Por lo tanto, es una situación permanente. Lo cual implica que el estímulo-respuesta, la relación con ese instrumento es instantáneo, es inmediato, lo cual genera una sociedad impaciente. No podemos esperar. Hemos aprendido a vivir sin esperar. Odiamos los tiempos muertos. No hay tiempo muerto. Cuando nos aparece un mensaje en la pantalla del teléfono, hay que mirarlo. No podemos no mirar ese mensaje. ¿De acuerdo? Esto impacta de manera directa con lo que es la sociedad y los modos sociales y sobre todo los modos políticos. La política es una cosa de procesos. Es decir, entre que las cosas empiezan y que las cosas acaban, hay un proceso, hay un tiempo. Y eso choca completamente con este mundo nuevo. A la política se le piden respuestas inmediatas de la misma manera que tenemos respuestas inmediatas en nuestro teléfono móvil. Y este es el choque más bestia que tenemos con la política. Otro elemento. Este mundo nuevo es un mundo fragmentario. Es un mundo hecho de pedazos. Precisamente porque estamos saltando constantemente de una cosa a la otra, porque es un mundo instantáneo. Es un mundo dominado por la novedad y el famoso síndrome FOMO, el Fear of Missing Out. ¿Eh? No nos podemos perder las cosas, no te puedes quedar parado, hay que siempre algo nuevo, algo diferente. Oye, esto no son los jóvenes, estos somos nosotros. El rollo de la novedad, de venga, sal de tu zona de confort. Esto es de antes del smartphone. Esto es el capitalismo salvaje, ¿vale? Lo que pasa es que el smartphone lo fomenta y lo hace posible, ¿de acuerdo? Pero esto no es nuevo. Hay muchas cosas que atribuimos a las redes sociales y a estos jóvenes descarriados que tenemos que en realidad responden a una propuesta general de sociedad. ¿Mm? Y esta persecución de las cosas nuevas, de lo nuevo, de lo diferente, de lo atractivo, también tiene que ver con la crisis de la atención. Nuestra atención se dirige no a lo de siempre, sino a lo que rompe un poco el esquema, a lo nuevo, a lo diferente. ¿De acuerdo? Més coses. El mundo este es personal intransferible, como decía Ángels. En nuestro smartphone no sale lo mismo que en el smartphone de nuestro vecino. Es diferente. Y por tanto es individual. Hablaremos luego de la individual. Oye, es individual, pero a la vez es comunitario. El mundo este nuevo, el smartphone, no solo te propone un mundo tuyo, sino que te conecta.
Y en esto, quizás lo hablaremos luego, pero en esto yo creo que la extrema derecha es imbatible. Perdón. Porque ofrece comunidad. Porque en el fondo los individuos abandonados a su autenticidad y su voluntad, hay un momento en el que buscan comunidad. Y a través del smartphone eh, se obtiene comunidad, no se asocia, se asocia con gente que no conoce, pero se asocia, se siente parte. Sentirse parte es algo que esta nueva generación busca desesperadamente. Y este sentirse parte, lo siento mucho, la extrema derecha lo ofrece niquelado, ¿de acuerdo? A través del smartphone. De ahí las burbujas y todo esto que siempre vamos diciendo. Qué malos las burbujas, qué mal las burbujas, qué mal todo, ¿eh? Meterle ahí la valoración, qué mal todo, qué mal la polarización. Vale, sí, de acuerdo. Am, Precisamente como es una cosa fragmentaria, la experiencia vital en este mundo nuevo es incoherente. Ah, Vamos a cachos y a veces estos cachos se dan de hostias los unos con los otros. Am, ¿Por qué? Porque se vive en este presente continuo en el cual no hay pasado, no hay futuro, hay un presente permanente hecho de trozos, de cosas, de pedazos de información, de intermitencias. Cuando hablamos de la participación política o social, tenemos que entender que esta generación actúa en el mundo social y político en base a intermitencias, en base a electroshocks. Boom, les da un calambrazo por algo, son muy, 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 muy de ese algo por un momento. Yo en mi libro, ese gran libro, ah, ay, Samananat, bueno, tengo una expresión en ese libro que está muy bien, però ara mateix no me'n recordo. Ah, sí. No, sí, ja me n'he recordat. Fanáticos efímeros. Fanáticos efímeros. Son muy fanáticos, pero en un momento. Con lo cual, la idea esta de la coherencia, que era parte estructural de la experiencia política, en ellos no existe. En este nuevo mundo no existe. Cambiar de opinión no es algo malo, sino que es algo bueno en el sentido de que el mundo se mueve y tú cambias de opinión. ¿De acuerdo? Otro elemento de este mundo es un mundo, en dic cridaner, no sé cómo en dirían en castellà, es un mundo que grita y rompedor. Y es un mundo por definición anti-establishment. Rompedor, rompe las reglas, lo rompe todo. Esa idea, ¿no? de los mogul de Silicon Valley. Muévete rápido y rómpelo todo. Pues eso, rómpelo todo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quien no rompe no existe. Pensar que en esta cosa que tenemos en la mano, en este dispositivo que ya forma parte de nuestro cuerpo, nuestra atención va dirigida, se dirige a aquello que nos sorprende. Por lo tanto, las cosas que tienen éxito, por definición, tienen que volarnos la cabeza y tienen que romper con la lógica normal. En este sentido, y em perdonareu, la polarización es la manera que tiene la política de adaptarse a este mundo. Si no gritas, si no insultas, si no enseñas el culo, no existes. Y esto lo sabe muy bien, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que en cada sesión de la Asamblea de Madrid suelta una barbaridad. Barbaridad que rebota en los teléfonos móviles. Si no suelta la barbaridad, no existe. Romperlo todo, gritar, hacer algo sorprendente que no se espera. ¿De acuerdo? ¿Por qué funcionan los outsiders en los últimos años en política y en tantas cosas? Precisamente porque son capaces de capturar la atención, porque se salen del tiesto. Porque si no, haces scroll.
Imaginaos, vamos haciendo scroll en el metro y nos aparece un político ahí hablando de algo muy interesante y muy importante, pero no nos llama la atención. Ala, sale un político diciéndole, hijo de puta, al presidente del gobierno, pues, hostia, què dit aquest? ¿Vale? Y eso sí, eso rebota, eso se queda. ¿De acuerdo? Otro elemento, y no sé si voy acabando o no, me quedan unos cuantos. Eh, Desordenado. Mirar, los trozos de información en nuestro cerebro se van apelotonando, no se ordenan, no se van quedando no, se apelotonan. Nuestro cerebro, nuestra memoria, es es un basurero no ni de información, de trozos de información, de la cual seleccionamos lo que más nos interesa, lo que está más de acuerdo con nuestros principios, con nuestras ideas, pero la información no se jerarquiza, no hay jerarquía de la información, no hay orden. Es eso que dice Byung-Chul Han de la crisis de la narración, porque no hay una narración en el cual hay un planteamiento, un nudo, un desenlace, no hay cachos de cosas inconexos, incoherentes, sin contexto. Y nosotros más o menos lo vamos ordenando en nuestra cabeza en función de qué, en función de nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Es la cosa esta, uy, qué mal, estos chicos nuevos, ¿no? Que solo se creen lo que concorda con sus ideas. ¿Pero qué queréis que hagan? ¿Qué queréis que hagan si están absolutamente con el bombardeo constante que te cae encima, encara sort que más o menos van teniendo una cierta idea ordenada del mundo? Am, lo cual quiere decir no jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vale lo mismo. Todo vale lo mismo. ¿De acuerdo? Una cosa, el algoritmo no ordena, el algoritmo selecciona. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, lo del algoritmo, somos nosotros quien le da una intención perversa al algoritmo. El algoritmo es el nuevo demonio que está contaminando el cerebro de nuestros niños y niñas. No es verdad. El algoritmo lo que quiere es que compren. El algoritmo lo que quiere es que pasen más tiempo en la pantalla. ¿Por qué? ¿Porque son mala gente? No, porque es el negocio, queridos. Es el negocio. El algoritmo es la nueva forma aún más perfecta de vender publicidad. Antes la publicidad la mandábamos ahí al general y alguien picaba, y lo que hace ahora el algoritmo es ir seleccionando aquella gente que aparentemente y según las miguitas de pan que han ido dejando en Internet, pues son más receptivos a nuestro mensaje. ¿Para qué? Para vender nuestro producto, sea el que sea el último vestido de Zara o sea, no sé, el último discurso de Abascal, la última frase ingeniosa de Abascal. ¿De acuerdo? Um, mm, claro, y estamos en un mundo de fronteras difusas. Am, el espacio reservado a el trabajo, al ocio, al entretenimiento, a la información que existía en el mundo antiguo, ahora ya no existe. Porque mientras trabajamos, hacemos ocio y mientras nos entretenemos, nos informamos. Ah, en mi clase, en la universidad, la gente está en clase porque está, pero a la vez está chateando por el WhatsApp, está comprando unas entradas para cualquier concierto de estos cantantes que yo no conozco y está al mismo tiempo viendo un vídeo corto de TikTok de no sé quién, de Rosalía el otro día en Callao. Y están ahí, y están en la multipantalla. Están en la multipantalla, lo cual quiere decir que tienen una atención fragmentaria, pero ojo. Ojo con la idea esta de, hostia, estos jóvenes que no hay manera de que se centren en nada.
se lo hemos pedido así. Es decir, la capacidad de la multiatención es algo que en este mundo es positivo, no es negativo. Va bien para el trabajo ser capaz de saltar de una cosa a otra. Se lo hemos pedido que sean así, que tengan esta capacidad de saltar de algo, de una cosa a la otra. Y tampoco es que... ¿Mm? Otro elemento es un mundo de relaciones directas, directas. Se ha acabado la intermediación. No se acepta la intermediación. Se entiende la relación directa como algo auténtico y la autenticidad es un valor principal de nuestro mundo. Algo que parezca auténtico. Que parezca verdad, no, es igual, que parezca auténtico. Y auténtico quiere decir de uno a otro. ¿Mm? Y es un mundo descreído. Mirar los datos, y voy acabando, no us dallo més. Los datos nos indican una cosa muy divertida, que es que, claro, los chavales se informan más a través de redes sociales, pero cuando les preguntas la información que recibes a través de este medio que tú me has dicho que utilizas para informarte, ¿tú crees que es una información o confías en esa información? No. No confían en esa información. No confían. No confían, no se creen nada. No es que se vayan a las redes sociales y digas, no, pero es que los niños y las niñas nuevos resulta que ven TikTok y se creen todo lo que sale en TikTok. No, no, es que no se lo creen. No se creen nada. En este sentido, en este libro maravilloso de Martin Schulzmann, que hago promoción ahora mismo, de este libro, La era de la crueldad, maravilloso, citan una frase de Hannah Arendt que dice, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Por eso los programas estos de fact-checking no sirven para nada. Si las nuevas generaciones ya saben que todo es mentira o no, les da igual. Es igual, es que no va de esto. En el fondo, lo de Hannah Arendt, muy bonito, es lo que expresa Steve Bannon con ese famoso Fill the zone with shit. Es llenar la zona de mierda hasta que llega un momento en el que ya es igual si es verdad, si es mentira, si todo es mierda. Que es en este sentido la cosa esta de la posverdad. La posverdad que también, como la polarización, como la fragmentación, la atención fragmentada, todo es tan malo, es muy malo la posverdad. Es que la posverdad es una consecuencia del bombardeo constante, tal que así. Por lo tanto, en este mundo de estas nuevas generaciones, la certeza y por lo tanto la autoridad de los científicos, de los políticos, ya no existe. Estas generaciones no aceptan que haya alguien que les jerarquice la información. Por eso fracasan los periódicos y por eso fracasan, según los medios de intermediación que tenemos. ¿De acuerdo? Y ya está. Y a partir de ahí, la idea es esa. Calma y tranquilidad, no pasa nada, pasa lo que pasa. Y ya está. Bueno, gracias. Ahora, 15 minutos o 10 más que 15 para hacer una ronda de preguntas antes de ir al coffee break. ¿Qué os apetece? Yo quería también añadir alguna cosa a lo que ha dicho. Quería volver a una de las primeras frases, ¿no? Tenemos que esperar a que tengan 45 años para saber cómo son esta generación. Yo creo que precisamente porque son nativos digitales, saben cuando se les engaña. Quizá mejor
que los que no somos nativos digitales, que hemos ido aprendiendo quizá por la fuerza y en cambio ellos, por tanto, no, si los quieren engañar y no los engañan, pues es un punto a favor suyo. Viven en un mundo complejo, pero precisamente como lo viven desde que lo han nacido, quizás son los que tienen más posibilidades de encontrar cómo salirse o de saber enfrentarse a los retos que les exige pues, la vida por delante. A mí sí que me gusta comparar. Porque comparando entiendo mejor. Y entonces alguna vez me ocurre en el trabajo ya con gente joven que digo, ay, Ángels, ¿no podemos quitarlo de 1999 ya, de la evolución? Digo, no, no, tú déjalo por si acaso. Bueno, quiero decir que sí que está bien comparar, pero sobre todo lo que está bien es conocer los contextos sociales en los que nos movemos. Pero al final, mm, sobre todo los más jóvenes, los de 15 a 20 años, siempre es un momento de la vida que yo creo que para todas las generaciones ah, es complicado, es un momento de incertidumbre, es un momento de, yo qué sé, que todos hemos llorado porque el mundo tal, y por tanto lo que nos distingue es pues el contexto. Quiero decir que creo que tiene que ser un poco más esperanzador. La generación Z que se está moviendo, ya sé que no te gustan lo de las generaciones, a mí tampoco es que me entusiasme, pero es una forma de entendernos. En estos países pues están luchando por su libertad, son mayoritarios, allí no son el 15%, y están luchando por la libertad, bueno, pues desde este punto de vista creo que sí que, bueno, tenemos que dar un poco de confianza. Quizá es que a nosotros no nos acabe de gustar este mundo y no nos acabamos de sentir cómodos. Y que nos preocupe, que esto está bien. A mí, por ejemplo, uno de los temas que me preocupa es el tema este de la intermediación, porque sí que es cierto que hemos visto en algunos estudios que, pues que los jóvenes dicen, oye, yo me creo más el que va por la calle y me enseña algo que lo que dice un periodista que igual se ha pasado no sé cuánto tiempo haciendo un análisis y tal. Porque incluso el periodista seguramente que lo que me quiere trasladar es la línea editorial del periódico donde trabaja, ¿no? Y entonces, pues, veo una imagen tal. Bueno, este tipo de cuestiones sí que preocupan porque al final es lo que hace Trump, ¿no? Sin intermediación de nada, pues yo me dirijo. Pero me preocupa para los jóvenes y me preocupa para los que no son tan jóvenes, porque a Trump lo vota mucha más gente, lo mismo que os decía antes de Vox. Realmente Vox, ayer lo estuve comprobando, los votos o la intención de voto que tiene Vox en España, el 14% es de la gente de 18 a 24 años. Ellos son muy poquitos, son el 7%, pero es que el voto a Vox representa el 14%. Quiere decir que el 85% restante son mayores de 25 años. Al final, los jóvenes también son una expresión radical, más radical de lo que está en el contexto. Y, y demonizar, ¿no? Esto no creo que tampoco sea. Incluso os diré, pero esto ya es casi también tendremos que analizarlo a futuro, ¿no? Lo que estamos viendo en TikTok, por ejemplo, es más un perfil. TikTok es mucho jiji, jaja, de risa, ellos te lo dicen, los jóvenes, para desconectar, para risa, utilizan la palabra risa, para pasar, se pueden pasar 2 horas y no se acuerda, no se acuerda, bueno,
A mí también me pasa a veces, no con el TikTok, pero en Instagram, que después no te acuerdas de lo que has visto, ¿no? Mm, incluso desde el punto de vista político tienen un perfil más, entre comillas, abstencionista, poco politizado, muy reactivo y ahora, pues, y por tanto, que escucha más a Vox, pero al final es mucho, pero son el 20% de los jóvenes que se informan por TikTok. Por tanto, y vemos que quizás son un perfil determinado. Bueno, Sí, jo, a veure, que igual parece que no, pero yo creo que estamos en un proceso un poco complicado de condenar a los jóvenes, sobre todo a los chicos jóvenes. ¿Mm? No sé si os habéis dado cuenta que ahora La Sexta, esa supuesta cadena de televisión que habla de política, los llama fachavales. Fachavales. ¿De acuerdo? Y aquí yo creo que aquí hay un problema en el sentido de que ya los tenemos como, bueno, los jóvenes, sobre todo los chicos jóvenes, son fachas, ya está, son fachas, van a ser fachas, todo, ya está, ya están condenados a por vida. Yo creo que esto es un problema. Primero porque lo que tenemos es que las nuevas generaciones no son estables, ni en su opinión, ni en su adscripción política. Y por lo tanto, que ahora voten a Vox no quiere decir que sean estructuralmente de extrema derecha y lo vayan a ser toda su vida. Ni quiere decir que hoy voten a Vox y pasado mañana voten, no sé muy bien a quién, pero sí que es verdad una cosa que lo comentábamos alguna vez con Ángel. Sí que es verdad que hay una vuelta a la derecha. Es decir, si tú te miras los datos por generación, tienes unas generaciones antiguas, los nacidos antes del 40, que están abandonando el escenario, que tenían una posición más a la derecha. Tienes unas generaciones que coinciden con las generaciones, entre comillas, democráticas, que es entre los que nacen a partir de 1940 hasta mediados de los 80, que son unas generaciones que se sitúan de media en el centro izquierda, y te aparecen unas nuevas generaciones a partir del 86, 90 y más allá que sí que están más a la derecha. Bueno, no passa res, o sigui, ja està, estan más a la derecha, yo qué sé, así es la vida. Y después hay otro elemento, y con esto callo, no me faltaría, que es que cuando hablamos de los jóvenes, de esta idea del rechazo a los medios de intermediación tradicionales, claro, ponemos el foco en los jóvenes y no ponemos el foco en cómo los medios tradicionales de intermediación en nuestro sistema han fallado. Aquí hay un elemento que en todas las series históricas, y a mí me gusta mucho ver series históricas porque te explican muchas cosas, aquí hay un corte monumental que repercute en la confianza en las instituciones, en los políticos, en todo, que es 2008. En 2008 el sistema quebró, el sistema de confianza quebró. Entonces, a la gente que nació a partir del 8 o que eran muy pequeños en el 8, no le cuentes historias. Claro que desconfían de los intermediarios tradicionales, porque la vida les ha enseñado que estos intermediarios tradicionales han fallado y no cumplen su función. Los partidos, los medios tradicionales. Claro, si el sistema te falla, claro que desconfías del sistema. Llega un punto que, entonces, yo creo que el foco no hay que ponerlo en los jóvenes desconfiados. ¿Cómo es que desconfían? Sino en las instituciones sobre las cuales desconfían.
creo que esta mirada tan de personas mayores hacia los jóvenes, pobres desgraciados, y además que son, hombre, mira con lo que hemos luchado para montar este sistema y mira qué desagradecidos, ¿no? El tema de los jóvenes son desagradecidos está en todas las épocas también. La mirada sobre los jóvenes siempre es una mirada de qué desagradecidos que son. Pero es verdad que estos jóvenes han nacido en un mundo quebrado. Y quizás lo que deberíamos volver la mirada es hacia las instituciones que han fallado, no solo a los jóvenes, sino al conjunto de la sociedad. Y con esta esperanza lo dejamos.